Buenas tardes, compañeros, maestro y personas que estén viendo este video. Somos el equipo conformado por García Chavarría Marco Antonio, Quirós Palma Miguel Octavio, Pulido López Jesús Alexander, Urban Díaz José Jaro. Les hablaremos sobre los aspectos básicos y generales de la seguridad industrial. ¿Cómo afectan los accidentes dentro del entorno industrial? No es raro encontrar que frente a las presiones para emprender alguna inversión, empresarios y gestores argumentan que resultaría muy caro y por tanto imposible. Tampoco, por otra parte, es raro escuchar la respuesta habitual de prevencionistas y delegados. La enfermedad y los accidentes también suponen un costo muy elevado de las empresas. Estos últimos suelen realizar esfuerzos por cuantificar el peso de los daños a la salud de los trabajadores y de los accidentes sin daños sobre las cuentas de las empresas, pero ¿son efectivos los argumentos económicos para convencer en el sentido preventivo? Para facilitar la argumentación en el terreno conceptual de lo económico, revisaremos paso por paso algunos aspectos parciales. Luego, al final de este apartado, abordaremos la pregunta ¿quién paga los costes económicos de los accidentes y enfermedades? ¿De qué hablamos cuando decimos costes de los accidentes y las enfermedades causadas por el trabajo? En primer lugar, habrá que hacerlo refiriéndonos a estos dos aspectos. Coste humano. El coste humano lo constituye el daño que sufren las personas directamente afectadas como el que sufren sus allegados. Supone desde las lesiones físicas para el trabajador o trabajadora que los sufre, que implican dolor, pérdida de trabajo, necesidad de atenciones médicas y o rehabilitación, hasta, en determinados casos, pérdida de autonomía personal, alteración de proyectos de vida, minusvalías, etc. Los allegados también sufren el coste de la pérdida de familiares por consecuencias fatales cuando esto ocurre. Coste económico. El coste económico está formado por todos los gastos y pérdidas materiales que el accidente ocasiona para la persona y su familia, así como el coste del deterioro de materiales y equipos y pérdida de tiempo de trabajo para la empresa y sus compañías aseguradoras, costes para las arcas públicas, para la sociedad en general, etc. El coste para las empresas. El coste de la prevención. Para actuar contra los accidentes y las enfermedades hay que saber sus causas. Cuando las causas son equipos o instalaciones inadecuadas, entonces se imponen inversiones para su renovación. Estas suelen ser costosas, pero también suelen ser ineludibles. Por ejemplo, ante una instalación eléctrica obsoleta e inadecuada para la carga que soporta, no hay más remedio que renovarla. La paradoja es lo que sucederá cuando se realiza la inversión es que mejorarán los resultados económicos, debido a que dejarán de haber paradas productivas por corte de suministro debido a la sobrecarga. Este ejemplo nos ilustra que los costes de la prevención no pueden separarse de los costes productivos. En este sentido que podemos decir que la mayor parte de los costes de la prevención han de ser consideradas inversiones productivas y por lo tanto inversiones rentables. Y no solo costes, lo mismo puede decirse de cualquier mejora para la salud que implique una renovación tecnológica. Es muy posible que gracias a la obligación de cumplir con la normativa de ruido, la empresa vea aumentada su productividad. Costes de los accidentes. Además, hablando en estos términos, un segundo tiempo de argumentaciones suele girar en torno a cuánto dinero pierde la empresa al producirse accidentes o enfermedades. Aquí la idea prevencionista suele ser que cuanto más abultado la demostremos a la empresa que es su auténtico coste, más tendrá en cuenta la empresa la prevención. A estos efectos, el argumento es que se debe presentar atención al hecho de que además de los costes evidentes, también llamados visibles, hay toda una serie de costes ocultos, invisibles, que la empresa asume aunque no lo sepa. Estos costes se deben al impacto de los accidentes y enfermedades sobre la actividad habitual de la empresa. Disminuye la producción o las ventas
o empeoran los productos o los servicios que la empresa da, etc. Y esto significa dinero. Aquí la idea es que si la empresa realizará una contabilidad detallada de estos costes, llegaría a la conclusión de que debe prevenir. Costes visibles. Son los costes evidentes, todos aquellos que están en la lista de los ocultos más abajo pero que se contabilizan pasan por definición a ser costes visibles. Algunas empresas incluyen aquí costes fijos que la empresa tiene en concepto de prevención y seguridad. Entonces incluyen todos los costes de personal como equipos especiales. Costes invisibles u ocultos. Hablaremos de costes ocultos solamente cuando estos costes se produzcan efectivamente y cuando la empresa no los contabilice por separado, en una cuenta especial, en cuyo caso serían costes visibles. Estos son costes variables, es decir, que se producen solo y únicamente como resultado de que efectivamente se haya producido un accidente o enfermedad profesional, aunque en un sentido podríamos incluir aquí cualquier enfermedad relacionada con el trabajo. Señalamos como costes invisibles, costes salariales, lo que el empresario paga pero no se trabaja, tanto por trabajadores afectados directamente como por compañeros o compañeras que dejan de trabajar hasta que se aclara lo sucedido o por el malestar producido o por el auxiliarle, etc. Costes derivados de la contratación de un sustituto, no solo salariales, sino también seleccionar y dar de alta, formarle el tiempo que tarda en ser igualmente productivo o productiva, etc. Costes por pérdidas o daños de materiales, equipos, etc. Los equipos dañados o precintados por investigación o la elevación de primas de seguros de los equipos, etc. Pérdidas de ventas o clientes, daños a la imagen de la empresa. Los accidentes dañan las funciones más básicas de las empresas por no poder atender a tiempo los pedidos o dar atenciones a clientes. Complementos por incapacidad temporal. En muchos convenios colectivos se especifica que en caso de accidente el empresario asumirá de su cargo el complemento para que los trabajadores afectados cobren el 100% de lo percibido en el mes anterior a la baja. Esta situación se puede prolongar durante 18 meses. Rasgos en presentaciones por omisión de medidas de seguridad. La LGSS artículo 123 prevé que la inspección de trabajo puede imponer a la empresa que está incremente en un 30 al 50% la prestación económica que el trabajador o sus deudos reciben de la seguridad social. No está permitido que el empresario tome un seguro para esta contingencia. Sanciones administrativas. Las sanciones previstas por infracciones muy graves pueden llegar hasta 100 millones, según la LPRL. Estas se pueden aplicar por incumplimiento de medidas aun cuando todavía no se haya producido un accidente. También puede ser paralizada la actividad, etc. Costes debidos a demandas por responsabilidad civil. El trabajador, su familia o el sindicato pueden reclamar por la vía civil. Esto generaría, además de la posible sanción civil, costes de representación por abogados, honorarios por peritajes, tiempo para acudir a testificar, etc. Costes por responsabilidad penal. El Código Penal LO 1095 prevé un delito de peligro por infracción de normas de prevención de riesgos laborales, artículos 316-317, o lesiones por imprudencia grave o profesional, artículo 152. Esto generaría, además de la posible sanción penal, costes de abogados, honorarios de peritos, tiempos para acudir a testificar, etc. En conclusión, de un accidente o enfermedad se podrían derivar diversos tipos de costes productivos o legales. Lo que sucede en la realidad es otra cosa. Por una parte, no siempre se presentan las demandas que es posible presentar. Por otra parte, no siempre se imponen las sanciones que es posible imponer. Ello hace que el coste real no sea tan gravoso para la empresa. Gestión por costes. Cuando le decimos a la empresa que los accidentes le cuestan, le estamos diciendo que contabilice lo que le cuesta para comprobarlo, pero en este punto hay que tener en cuenta que para las empresas grandes que identifiquen que sus costes son importantes en algún sector de esta, como un departamento, un proceso o una sección, etc.,
como por ejemplo el transporte o las limpiezas, pueden optar por externalizar estos procesos que antes formaban parte integral de su organización productiva hacia subcontratas o trasladarlos a países que toleran sus actividades peligrosas. El coste para los trabajadores y sus familiares. El coste económico para los trabajadores o trabajadoras se define como aquellos daños ocasionados por accidentes o enfermedades relacionadas con el trabajo que no se compensan, dejando de lado por un momento la imposibilidad de compensar los daños morales. Las compensaciones que se reciben nunca llegan a cubrir los costes económicos verdaderos. Los trabajadores soportan un coste económico ya sea por una reducción de sus ingresos, ya sea por el daño a su perspectiva laboral futura. A estos costes hay que agregar el impacto económico sobre los familiares de los accidentados o accidentadas, que asumen las tareas de cuidarles sin compensación económica. Estas tareas son asumidas generalmente por mujeres, esposas o madres, que van disminuida su capacidad para vender su fuerza de trabajo, lo que también supone un coste. El coste para las cuentas públicas. Los costes de los accidentes y enfermedades que no asumen las empresas ni los particulares son transferidos a las cuentas públicas. Por ejemplo, los costes de accidentes laborales no declarados como tales resultan sufragados por el sistema público de salud como si fueran accidentes comunes. El coste social. Los costes para las arcas públicas no agotan los costes para la sociedad. No existe actualmente un modo aceptado de calcular en unidades monetarias los costes y beneficios de la salud y seguridad o los accidentes y enfermedades. En parte, porque resulta arbitrario asignar cualquier valor cuantitativo a intangibles, y en parte, debido a múltiples relaciones que tiene la salud con cualquier otro aspecto social, es casi imposible modelizar la relación cuantitativa entre causas y efectos. Si se acepta que la salud, el bienestar social o la calidad de vida laboral son bienes sociales, un análisis de los costes y beneficios para la sociedad de la seguridad debería poder tomarlo en cuenta. Y finalmente, ¿por qué cualquier modelo económico parte de supuestos que resultan discutibles desde otras perspectivas? Si se quisiera cuantificar, deberían de todos modos responderse a las siguientes preguntas. Deberían incluir, por ejemplo, el efecto económico de las bajas laborales por accidentes sobre la tasa de desempleo, etcétera, o cuándo se valoran estas magnitudes en términos de impacto en la productividad social. Habría que relacionar adecuadamente el valor agregado que nace de actividades creadas por los accidentes, tales como las derivadas de la reparación sanitaria, la rehabilitación, etcétera, o ¿habría que asignar una expresión cuantitativa a la salud de los trabajadores como factor productivo? ¿Quién paga el coste económico de los accidentes y enfermedades? Los accidentes y enfermedades tienen efectos en la distribución del producto del trabajo. El sufrimiento que los accidentes y enfermedades ocasionan a las víctimas y sus familiares, así como otros daños intangibles, como podrían ser los efectos de pérdida de horizontes y la sensación de inseguridad de los sectores más perjudicados, no pueden ser cuantificados. El incremento de desigualdad social causado por los accidentes laborales. Al hablar de costes sociales, no solo se plantea la cuestión de cuáles son los sectores sociales que resultan víctimas de los accidentes laborales, que resulta bastante obvia, sino los efectos sobre la asignación del gasto público. El gasto público total tiene claras implicaciones para el bienestar general, pero no refleja la distribución entre sectores sociales. Los costes que el empleador no paga, lo pagan además del trabajador que sufre el daño, las cuentas públicas. Ello hace que el gasto público en salud y seguridad represente un trasvase regresivo de recursos entre sectores sociales. Si el empleador si el empleador paga pero traslada los costos al gran público mediante precios o mediante impuestos, en el caso de la administración como empleador, los costes del asume el público consumidor. Es más fácil intentar convencer en base a los costes, argumentaciones alternativas, aunque cada cual conoce la cultura de su empresa y como conviene introducir los temas, está claro que hablar de costes no es la única opción. La empresa está obligada a considerar los índices de accidentabilidad de las bajas en general, de las bajas por enfermedad en general o debidas a un tipo de enfermedad en particular. Cuesten mucho a poco, tienen obligación de reducir sus índices, aunque no sea la peor empresa. Tiene que tener un plan de prevención, reducir los riesgos y mejorar los resultados preventivos. Otra opción que solo puede ser útil para hablar con empresas que ya utilicen este tipo de terminología
es hablar de calidad. Si la calidad es rentable y esta empieza con la satisfacción de los trabajadores y esta depende en gran parte de hechos objetivos como son la salud y la seguridad, entonces la empresa debe invertir en prevención. Gracias por su atención y espero les haya servido de algo esta investigación que hemos realizado mi equipo y yo.